Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver el tema de elipse con centro en el origen. Para esto les recomiendo ampliamente haber visto ya el video de elementos de la elipse. Comencemos. Número uno. Las siguientes son las ecuaciones canónicas de la elipse. Comencemos con esta que está aquí. Observemos, más bien recordemos que habíamos partido de la ecuación de la circunferencia para encontrar similitudes con la de la elipse. En este caso, podemos ver que hay dos factores a y b, ambos al cuadrado, y debajo de nuestras variables x y y. Y es importante destacar que a es siempre mayor que b. Tenemos esta otra ecuación canónica donde se invierten. Ahora b cuadrada está debajo de x cuadrada y a cuadrada está debajo de y cuadrada. Entonces está esta diferencia entre estas dos ecuaciones canónicas. Sin embargo, a es siempre mayor que b. Y en nuestras ecuaciones canónicas están siempre igualadas a 1. Observemos que se les denomina canónicas debido a lo siguiente. Número 1. El eje focal coincide con el eje de las x. En este caso que a está debajo de x, el eje focal coincide con el eje de las x. Es decir, tenemos una parábola, una elipse, disculpen, horizontal. Y en este caso que el número más grande, a, está debajo de y, coincide con el eje y. Es decir, que tenemos una parábola vertical. Aquí tenemos las coordenadas de los vértices, las vamos a explicar en un momento, y las coordenadas de los focos. Aquí les muestro unas parábolas horizontales. ¿Por qué? Porque el factor más grande, es decir, el factor a, está debajo de x cuadrada. Les voy a mostrar, número 1, que, bueno, tenemos estos vértices, recordemos, de los elementos de la elipse, que están los vértices, y efectivamente se encuentran en menos a, 0 y en a, 0. Ahora se los voy a mostrar. En este caso dejé constante el factor b para que observen qué es lo que ocurre cuando nosotros aumentamos la diferencia entre a y b, manteniendo en este caso b constante. Les proporciono estas tres ecuaciones que podemos observar aumentan en el factor a. Primero, observemos estas coordenadas. El vértice se encuentra en menos a, 0. Efectivamente, para la elipse café está en menos 2, 0 y 2, 0 sus vértices. Los focos los obtenemos con el factor C, que les demostré cómo obtenerlo en el video pasado. Ahora, nosotros tenemos aquí las tres ecuaciones de con estas tres factores. Cuando nosotros sustituimos el factor, hay que recordar que tenemos que elevarlo al cuadrado, por esta razón. Perfecto, ese es un detallito en donde nos suelen atorar en los exámenes. Ahora, es importante que observemos que conforme es mayor la diferencia entre A y B, esta elipse se hace mucho más pronunciada, es decir, más excéntrica, entre mayor es la diferencia de estos. Ahora vamos a verlo en el lado de las y's, con las parábolas verticales. Tenemos tres parábolas, igual con b constante y a aumentando. Observemos que cuando aumenta a, se hace más excéntrica la parábola y crece más en el eje en el que está, sobre el que se encuentra. Entonces, aquí por ejemplo, si tuvimos a al cuadrado es 4, perfecto. Y bueno, b se mantiene como 1 porque 1 al cuadrado es 1. Perfecto, los tenemos aquí. Vamos a tener un breve resumen para simplificar la información, principalmente sobre dirección y excentricidad. El factor A es siempre más grande que el B. Si el factor A está debajo de x cuadrada, entonces hablamos de una parábola horizontal, como esta que tenemos aquí. Les quiero recordar del video pasado esta información. ¿De dónde venía la información de A, B y C? A es la distancia que hay del vértice 1 al vértice 2 y por eso es que el eje mayor siempre se encuentra, pues en este caso, en esta que es una horizontal, se encuentra en el eje X, por eso es que el eje mayor está aquí y por estas razones es que A y B no son propiamente o de X o de Y, sino que se pueden intercambiar dependiendo dónde esté el eje mayor y el eje menor y por supuesto el eje focal. Les coloco esos elementos aquí para que los identifiquen nuevamente. Por ejemplo, aquí, de aquí del vértice A0 tenemos A y de 0 al otro vértice también tenemos A. C es la distancia del foco a la mitad de la parábola y B de este punto a la mitad de la parábola. Perfecto. Ahora,
Si el factor A se encuentra debajo de y cuadrada, tenemos una parábola vertical, como la que les muestro aquí. Y estos elementos igual los podemos identificar en esta parábola. Aquí están. Perfecto. Observamos que ahora A está midiendo la medida en el eje Y, porque aquí se encuentra el eje mayor. Entonces, entre más diferentes sean A y B, mayor excentricidad tenemos en nuestras parábolas. Muy bien. Ahora vamos a aprender mediante la práctica. Nos indica que proporcionemos las ecuaciones de las siguientes parábolas a partir de sus gráficas. Y nos proporcionan un ejemplo, esta parábola de aquí. Bueno, primero, observamos que es horizontal, lo que significa que A va a estar debajo de x cuadrada. Planteamos así nuestra ecuación. Ya sabemos que A va a estar debajo de x porque es horizontal y por lo tanto B abajo de y. Esta es nuestra ecuación general o nuestra ecuación canónica. Nosotros podemos observar que tenemos A igual a 5, porque de aquí a acá vale 5 y de aquí a acá hay 5 unidades. A es igual a 5 y B es igual a 3, porque de aquí a acá 3 unidades y de aquí a acá 3 unidades. Ya obtuvimos los valores de dos factores. Entonces solo nos queda sustituirlos. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces ya logramos nosotros proporcionar la ecuación de esta elipse. Les proporciono aquí yo 4 gráficas más y les recomiendo que pausen el video para que comparen sus respuestas con las ecuaciones que les voy a proporcionar en un momento. ¡Purup! Perfecto. Espero haya salido muy bien. Cualquier duda, abajo dejo el correo. Ahora, continuemos aprendiendo mediante la práctica. Nos indica que resuelvamos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Las siguientes parábolas son horizontales o verticales? Tenemos el inciso A. Vamos a analizarlas. Primero podemos ver que el factor A está abajo de Y. ¿Por qué? Porque es mayor. Muy bien. Entonces es una parábola vertical. Perfecto. Ahora tenemos esta ecuación de aquí. Observamos que A está abajo de x cuadrada porque 2 es mayor que 1. Entonces es una horizontal. ¿Y la C? ¿Cuál es? ¿Cuál es A y cuál es B? Efectivamente, no es una elipse, sino que es una circunferencia. Y de hecho es una circunferencia de radio 5. Veamos que aquí podemos factorizar, eh, nosotros podemos factorizar el 25, pasarlo multiplicando, y la raíz cuadrada de 25 es 5, por lo que sería una circunferencia de radio 5. Recordando un poco de circunferencia. Ahora, de la siguiente ecuación, ¿cuál corresponde a una elipse? Tenemos primero el caso de A. Esta pues parece ser porque punto 5 lo podríamos expresar como un medio y entonces tendríamos que Y tiene abajo a A porque 2 es mayor que 1. Entonces esta podría ser, si cumple. Vamos a observar este caso de aquí. X cuadrado en medios menos éjele. Este menos no está presente en nuestra ecuación canónica. Nuestra elipse no se forma con signos menos. De hecho, esta es una hipérbola, tema que veremos más adelante. Entonces B no lo es. C. Parece dar la pinta de que sí, si reacomodamos esto de este lado, claro que cumpliría. Sin embargo, observamos que acá tenemos 2x y eso ya no es parte de nuestra ecuación de elipse. Ahora vamos a ver esta ecuación de aquí y nuevamente nos encontramos con una circunferencia. ¿Por qué? Porque los coeficientes son iguales. De hecho, es una circunferencia de radio 2. Entonces A es la única elipse. Última pregunta. Acomode las siguientes parábolas de mayor a menor excentricidad. Ájale, quieren que con las ecuaciones observemos esta excentricidad. ¿Qué hacemos? Debemos recordar lo que vimos en la diapositiva pasada, que nos indicaba que entre mayor sea la diferencia de A y B, es más excéntrica. Por ejemplo, aquí hay una diferencia de 1, no es mucho, es del 10% la diferencia. Aquí tenemos una diferencia de 4 a 20, pues es 5 veces mayor, ¿no? Es bastante, bastante mayor. Y en esta tenemos una diferencia del doble. Con base en eso, nosotros podríamos proponer la excentricidad, que sería entonces B mayor, le seguiría C, y la de menor excentricidad sería A. Sería entonces la respuesta back. Vamos a verlo. Para ello les coloqué las gráficas de cada uno. Primero observamos A, que es casi una circunferencia. Vamos a observar B, que tenemos una horizontal porque A está abajo de X y tenemos C. De hecho, a simple vista C y B
pareciesen tener una excentricidad un tanto similar. Más o menos porque B es un poquito más excéntrica, ¿no? A la simple vista. Para ello deberíamos obtener la excentricidad de cada uno de ellos, como obteniendo el factor C y de ahí la excentricidad. Si no lo recuerdan, les recomiendo que vean el video de elementos de la parábola. Y entonces podemos con estos valores, ahora sí, proponer nuestra respuesta. A es la menos excéntrica, C le sigue y quien es más excéntrica es entonces B. Coincide con lo que decíamos, este es 5 veces mayor, sí, esta es muy poca la diferencia y esta es del doble. Entonces, estas son nuestras circunferencias. Veamos a ver, A, la menor, perfecto, muy poquito, 10%. C, le sigue porque es del doble y B, que tiene 5 veces mayor la diferencia, es la más excéntrica. Aquí culmina el video, chicos, espero se encuentren muy bien y cualquier duda abajo les dejo el correo para que nos la envíen y con gusto la resolvemos. Adiós.